Buen día, segundo año, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar con la clase de esta semana. Recuerden que esta va a ser la última clase con material teórico que va a ingresar en la próxima evaluación del día 14 de septiembre, ¿sí? El lunes que viene no les voy a dejar actividades para que puedan ustedes organizarse en esa semana por si tienen que hacer algo para completarlo, corregir y estudiar para la prueba del lunes siguiente, que es el lunes 14. ¿Sí? Me gustaría, si ustedes están de acuerdo también, durante la semana que viene poder hacer un Zoom con los que quieran participar, con los que se quieran sumar, ¿sí? Para que se puedan despejar dudas acerca de lo que va a ser evaluado en la prueba, ¿sí? O simplemente conectarse para charlar un rato, ¿sí? Para comunicarnos entre nosotros, ya que en el transcurso del año solamente nos vimos la primer clase con algunos, ¿sí? Y con otros no nos pudimos llegar a ver. Entonces, bueno, en la semana que viene yo les voy a estar informando, y el que se quiera sumar, buenísimo, así podemos charlar un ratito, ¿sí? Y despejar dudas para aquellos que los tengan, ¿les parece? Bueno, vamos a comenzar entonces con el último tema que nos queda acerca de todo esto de la evolución, y con esto vamos a terminar ya esta unidad número 2, ¿sí? Estuvimos trabajando un poquito acerca de las evidencias evolutivas que había encontrado Darwin para darse cuenta de cómo había sucedido, según él, la evolución en los seres vivos, ¿sí? Una de las evidencias dijimos que son los fósiles, otra evidencia puede ser la anatomía comparada, ¿sí? La embriología, y eso es lo que ustedes detallaron la semana pasada, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver un poquito acerca de cómo a partir de esas formas de cambio, ¿sí? Se puede llevar a cabo el proceso evolutivo. Ay, discúlpenme. Ahí está. Bueno, perdón. Entonces, hoy vamos a trabajar acerca de los mecanismos evolutivos y especiación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de mecanismos evolutivos, nos referimos a las diferentes formas a partir de las cuales una especie determinada puede comenzar a evolucionar, ¿sí? Los fósiles, la anatomía comparada, la embriología son evidencias, es decir, que son las pruebas que a mí me demuestran que un ser vivo puede evolucionar, una especie, ¿sí? Pero los mecanismos evolutivos es la forma, ¿sí? O la manera en que esa especie comienza todo su proceso evolutivo, ¿sí? Eso después lo van a tener que explicar ustedes. Yo les cuento más o menos, por ejemplo, un mecanismo evolutivo que es la mutación. Cuando hablamos de mutantes, seguramente muchos de ustedes imaginen un monstruo, algo feo o anormal. En realidad una mutación, ¿sí? Puede ser imperceptible a la vista de los demás, ¿sí? ¿Por qué? Una mutación en realidad es un pequeño cambio que se da en la genética de un ser vivo, ¿sí? En el proceso en el que el ADN del ser vivo, donde tiene toda la información guardada, se va reproduciendo y se va duplicando, ¿sí? Hay alguna alteración, y cuando el ADN se va formando, en vez de producir una proteína determinada, produce otra. A eso se lo llama mutación, ¿sí? Y el producir otra proteína diferente significa producir una característica diferente, ¿sí? Porque todas las características que nosotros presentamos, por ejemplo, color de pelo, color de ojos, tipo de piel, altura, ¿sí? Todas nuestras características físicas están determinadas por una proteína en particular que va sintetizando, formando el ADN a medida que el ADN se va duplicando en la interfase. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos meiosis y mitosis? Que en la interfase el ADN debía duplicarse. Así cuando las células se formaban tenían toda la cantidad que debían tener. Bueno, en ese periodo el ADN se duplica, ¿sí? Y a veces
produce una proteína errónea. A esto se lo llama mutación, ¿sí? Y esa producción de una proteína errónea significa que esa proteína va a dar una función o una característica determinada que la otra proteína que debía producirse no la daba. A eso se lo llama mutación. A veces se puede ver, se puede notar porque tiene que ver con un aspecto físico y a veces no, tiene que ver más con la función del ser vivo, ¿sí? Ese es uno de los mecanismos que puede utilizar la evolución. Un ser vivo en particular, ¿sí? En algún momento de su vida, antes de reproducirse, su ADN muta, entonces su descendencia va a nacer con ese ADN mutado, ¿sí? Va a surgir una mutación. Y a partir de la reproducción de ese nuevo ser vivo que tuvo el ADN modificado, toda su descendencia probablemente también nazca con esa mutación, ¿sí? Entonces, ese es uno de los mecanismos más comunes por el cual a partir de un determinado punto, en este caso la mutación, comienza a producirse la evolución, ¿sí? Bueno, entonces de esta forma puede comenzar a producirse una evolución, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Vieron que en el título yo les dije mecanismos evolutivos y especiación. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de especiación? La especiación es el origen de una nueva especie, ¿sí? Las especies son los grupos de seres vivos que comparten características similares y se pueden reproducir entre sí. Por ejemplo, un gato es una especie, un perro es otra especie, ¿sí? Una determinada planta es una especie. Entonces, cada grupo de seres vivos con características particulares entre ellos y que se pueden reproducir entre sí, se denomina especie, ¿sí? Y a través de la evolución se pueden ir originando nuevas especies, ¿sí? A partir de una especie preexistente que sufre algún tipo de mecanismo evolutivo, como por ejemplo una mutación, se pueden ir originando seres vivos con características diferentes. Y a esos seres vivos que se pueden ir originando, lo vamos a considerar una nueva especie que se forma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de especiación, nos referimos a la formación de una nueva especie. Y también se puede dar por diferentes cuestiones. Por ejemplo, que un ser vivo migre de un lugar donde él vivía hacia otro lugar del mundo, ¿sí? Y en ese lugar encuentre, ¿sí?, algún ser vivo con el cual se pueda reproducir, que sea distinto a él, y den origen a una descendencia con características diferentes a ambos progenitores. Este nuevo ser vivo que se forma con características distintas a ambos progenitores, cuando siga reproduciéndose, va a seguir originando seres vivos parecidos a él, es decir, con características distintas a esos dos progenitores que habían originado, ¿sí?, a su progenitor. Entonces, a partir de allí se puede originar una nueva especie, ¿sí? Son diferentes los procesos por el cual se origina una nueva especie, ¿sí? Puede ser por migración, puede ser por algo que se llama efecto fundador, puede ser por algo que se llama efecto de botella, ¿sí? Hay diferentes mecanismos por los cuales puede surgir nuevas especies, ¿sí?, o este proceso de especiación, ¿sí? Y eso es lo que van a tener que leer ustedes para poder entender. ¿Estamos de acuerdo? Ay, perdónenme. Ay, les pido disculpas por estar así, estoy muy engripada. Engripada no, resfriada. Entonces, les voy a dejar la actividad. Recuerden que va en hoja aparte, que estamos con el comienzo de una nueva unidad, la unidad número 3. Esto no ingresa en la evaluación, estoy diciendo cualquier cosa. No va en hoja aparte, todavía no empezamos la unidad número 3. Me quedé en el curso anterior que estuve haciendo el video que sí, habíamos empezado una unidad nueva. No, va a continuación de lo último que hicimos y sí ingresa en la evaluación, ¿sí? Porque tiene que ver con todo lo que fue explicando Darwin, ¿sí? En la evaluación
Lo que no entra es lo que vimos de Oparín, de la Tierra primitiva, el origen de los primeros seres vivos, Redi, Pasteur, todo eso no ingresa, ¿sí? Porque yo ya lo fui evaluando a través de diferentes actividades, ¿está bien? Lo que va a ingresar es lo que comenzamos a ver después de que volvimos de las vacaciones de invierno, ¿sí? A partir de la clase del 3 de agosto que trabajamos a Lamarck, desde ahí hasta lo de hoy incluido, ¿sí? Todo lo que pensaba Lamarck, todo lo que pensaba Darwin, ¿sí? Las evidencias evolutivas que pudo aplicar Darwin, que son lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Y los diferentes procesos de evolución y de formación de especies que también explicó Darwin, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Ingresa en la evaluación porque tiene que ver con ello, ¿está bien? Les voy a dejar en claro algo, más o menos la evaluación va a ser similar a la de la vez anterior, ¿sí? Con algún verdadero o falso, muchos múltiples choice, ¿sí? Y sobre todo se va a basar en la comparación entre Darwin y Lamarck. Por lo tanto, tienen que tener muy en claro el pensamiento que tenía uno y el pensamiento que tenía otro. Cómo explicaba uno el cambio y cómo lo explicaba el otro, ¿sí? Hagan mucho hincapié en eso porque van a haber muchas consignas que tengan que ver con eso, ¿sí? Con el pensamiento propio que tenía Darwin y con el pensamiento propio que tenía Lamarck, ¿sí? Y bueno, después va a haber también muchas consignas de lo que estamos trabajando, va a haber comparaciones también y que ustedes sepan definir si esa comparación habla de estructuras homólogas o análogas, ¿sí? Va a haber ejemplos de especiación también para que ustedes sepan identificar qué tipo de especiación ocurrió ahí, que eso lo van a poder hacer con las actividades que hagamos hoy, ¿sí? ¿Quedó clarito? Igualmente yo el lunes, aunque no les mande actividades, voy a hacerles un videito cortito para volver a explicarles el tema de la evaluación. Y como dije antes, el que quiera sumarse la semana que viene a una clase por Zoom para poder charlar y sacarse las dudas, buenísimo. Después en el transcurso de la próxima semana le iré diciendo día, horario y les pasaré el código de la reunión y todo por la plataforma del modo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Discúlpenme que les digo cosas y después me desdigo, lo que pasa es que estoy, haciendo las clases de todos los cursos y me quedé con lo que era del curso anterior. ¿Está bien? Entonces, acá dejamos por el día de hoy, ¿sí? Pónganse a trabajar, recuerden que todo lo que les mando en las actividades se copia, ¿sí? La información previa a las consignas también. Así que les mando un besito y cualquier consulta que tengan, saben que me preguntan, ¿sí? Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.